De verdad, yo no puedo con lo genial que está resultando la serie de Bienvenidos a Derry o Welcome to Derry. Todas estas cuestiones del libro y detalles que se van entrelazando entre las películas y la serie. Así que hoy vamos a profundizar más en estos datos oscuros de It. Bienvenidos a Tu Cine, yo soy Nancy Martínez. Cuando Stephen King habla de los deadlines, habla de algo que no pertenece a ningún mundo. Son tres luces, la verdadera esencia de It. Stephen King lo relata como una luz viva, hambrienta. Cuando un humano ve los deadlines, su mente literalmente se rompe porque nuestro cerebro no está diseñado para entender estas dimensiones mayores. Las tres luces simbolizan, número uno, la multiplicidad del ser de It, esta existencia fractal infinita, su hambre de conciencia, no solo de carne, el macroverso, su lugar. Beverly, de hecho, casi muere al observarlos en la garganta del payaso. En el libro, cada destello que acompaña las apariciones del payaso representa su presencia extradimensional intentando filtrarse en el mundo humano. Cuando la luz aparece, la realidad se desdobla como si Derry misma respirara. El resplandor dentro del universo de It. Pues sí, el resplandor también aparece en It. Prácticamente confirma el multiverso. El resplandor aparece en boca de Dick Hallorann durante el relato del incendio del Black Spot. Ese brillo dentro de ti que te deja ver cosas. Uno, el resplandor es una habilidad real ligada al macroverso. Definitivamente. Ciertas personas pueden percibir aunque no lo entiendan. Hallorann siente la presencia de It y sabe que Derry está torcida. Stephen King une así a The Shining con It como antenas que captan fuerzas cósmicas, como lo es It. Hablando del Black Spot, este incendio de odio racial potenciado por It. El Black Spot es uno de los capítulos más brutales del libro y tal cual como lo vemos en la serie, este era un club para soldados afroamericanos cerca del Kitchener Iron Works. El Ku Klux Klan lo incendió matando a 23 personas. Y aquí viene la clave de la frase. It no incendió el fuego, pero estaba ahí riéndose. Tal cual lo mencionan así en el libro. El racismo, la segregación, la violencia humana, todo esto alimenta a It tanto como el miedo infantil. El ciclo de It. Se dice que es cada 27 años, pero no es exactamente así. No es tan exacto. El ciclo ocurre despertando cuando el miedo de Derry aumenta. Solo se despierta cuando la energía de Derry crece, cuando la violencia aumenta o cuando el miedo colectivo es más fuerte. ¿Cuántos niños debe comer It? No necesita un número fijo de víctimas. Es que en realidad It no come por necesidad biológica en sí, sino por mera satisfacción. It se alimenta hasta sentirse fuerte, hasta reparar su forma física o recuperar su presencia en el macroverso. En cada ciclo consume más o menos entre 8 y 12 niños, aunque a veces son más o dependiendo quién se le meta en su camino, ¿verdad? Lo importante no es el cuerpo, sino el miedo. De aquí vamos a por qué It prefiere comer niños, pues esto es más bien algo por la psicología del terror. Los niños creen, los niños imaginan, los niños no racionalizan. Sus miedos son arquetipos. Los niños le tienen miedo a muchísimo más cosas, incluso que ellos crean en sus mentes, como los payasos o como historias donde ven a monstruos clásicos en películas, en leyendas. ¿Cuándo llega It a la Tierra? Pues se supone que It, así como Lucifer, es como una especie de ángel caído. Llega a la Tierra en tiempos prehistóricos dentro de un meteorito. Cayó millones de años antes de la civilización humana y se hundió en lo que hoy en día sería la zona donde después surgiría Derry. El impacto que alteró a la Tierra misma que creó la ciudad. Derry no es un asentamiento humano común, es un nido alrededor de una entidad cósmica, una plaga que los humanos adoptaron sin saberlo. Cuando It muere, la ciudad empieza a colapsar físicamente. Derry en sí es un propio organismo, o sea, no es un escenario nada más, es un personaje que interactúa en toda esta historia.
Algo que siempre hay que recordar de Pennywise es que esa no es su verdadera figura. It escoge al payaso porque es accesible, es confiable para los niños, le permite ocultar su naturaleza real, pero pues It puede tomar la forma que necesite. A lo que los niños le temen en esa época, es criaturas que a lo mejor son más espeluznantes para esa época. ¿Y los adultos dónde están? ¿Y los adultos qué? Pues están dormidos. Una de las ideas más terroríficas del libro es que los adultos no pueden ver ahí, o peor, lo ven pero lo ignoran. Y sí, no es casualidad que altera la percepción de los adultos, pero también es algo mucho más triste porque los adultos perdieron ya la capacidad de ver el horror verdadero. Técnicamente, cuando vas creciendo, el horror deja de impresionarte. Un adulto no debe tener miedo, se vuelve cada vez más insensible. Cuando un niño grita, ningún adulto voltea, porque Derry está rota por dentro. Uno de los datos que más nos han causado también intriga, porque hasta ahora la han mencionado en la serie, es Maturin, la tortuga. Es un primigenio del macroverso, tan antiguo como It, la gran tortuga que flotaba en el vacío soñando mundos. Mientras It representa la destrucción, Maturin se supone que es la creación involuntaria. En el libro, la tortuga vomitó al universo por accidente, lo que convierte su existencia en un símbolo del caos. La vida existe no porque alguien lo quisiera, sino porque algo lo expulsó. Maturin e It nacieron de la misma oscuridad previa al Big Bang. Pero aquí está lo importante, la tortuga no lucha, no interviene, solo observa, en realidad no ayuda. Bill es quien conecta con ella con el ritual de Shud y descubre que el universo tiene un creador, pero no un salvador. El macroverso. ¿Qué es el macroverso? Es un plano superior, un espacio infinito donde existen entidades incluso mayores que It. Contiene hasta ahorita las más escuchadas han sido It, Maturin, los otros, el Gran, que es la fuerza creada de la Torre Oscura, las criaturas sin nombre que duermen en la nada, que ahorita hablaremos de la nada. O sea, el monstruo tal como It no es tan grande como otros miles que hay dentro de todo este universo. El ritual de Shud, que es este combate mental. La imaginación aquí es el arma. Es completamente distinto, sí, en el libro comparado con las películas, porque no es algo físico, más bien es un duelo mental, algo espiritual donde Bill e It se muerden la lengua, que es una metáfora, y se atan a través de la imaginación. O sea, conectan y tienen este duelo a través de su imaginación. Este ritual como tal es dar un mordisco a la lengua del otro y no soltarla. Para Bill y los demás niños, sus armas son la creencia y la creatividad pura de un niño. O sea, el darle vida a historias. Y para It, su arma es el miedo que estos niños se generan a través de sus propias creencias. Al final luchan contra una araña madre, aunque no es una araña literal, pero es lo más cercano a algo que la mente humana puede procesar sin destruirse. Lo que nos hace pensar es que It es una esencia femenina. Aunque sí, Pennywise es masculino, la verdadera forma física de este monstruo cuando se materializa, tiene características muy femeninas como puede gestar, incubar, consumir, reproducir incluso el terror. Y el útero cósmico donde se encuentra que más bien es un antiútero, porque en vez de dar vida, produce muerte. Por eso, cuando los perdedores llegan a su nido, todo el espacio se describe como orgánico, húmedo, pulsante, como si estuvieran entrando en el interior de un cuerpo. Así que hablando del nido o este útero maligno bajo Derry, es la guardia de It. Uno de los escenarios más simbólicos de las películas, bueno, del libro de las películas. El nido es un símbolo del origen invertido, un lugar donde en vez de dar vida se genera horror. La imaginación infantil como un arma. Hablábamos de esto porque esta es es la parte importante para poder vencer de alguna forma a It. Y este es uno de los conceptos más bonitos del libro. Y es que It no teme fuerza física, o sea, teme a algo más poderoso que es la imaginación. La imaginación de los niños que transforman, que juegan, que rompen las reglas incluso. La mente infantil no está limitada ni siquiera por la lógica y es la magia del libro. Incluso dice que si puedes imaginarlo, funciona. Cuando vemos el inhalador de Eddie como
que lo usa como un arma de ácido, es porque él así lo cree. Por eso funciona, por eso las palabras funcionan a la hora de cuando se burlan que al final lo derrotan haciéndole bullying. No, es simplemente porque las palabras son armas en este sentido. Todos se preguntan por qué nunca van a hacer esta parte de la que aparece en el libro, porque no lo hacen en alguna serie, o en alguna película, o esperan que esté representado de manera cinematográfica. Y es que obviamente este es uno de los capítulos que más morbo ha causado en, en todos. Y bueno, me tomé la libertad de buscar el capítulo que está en la parte 4, cuando hablan de Beverly, de lo que pasó en 1958. Se describe que tras derrotar a Id por primera vez en el 58 dentro de las alcantarillas, pues el grupo de niños queda completamente desorientado y separado emocionalmente. O sea, ni siquiera pueden salir de ahí, o sea, están perdidos en el laberinto, asustados. La que hubo tras la batalla, pues empieza a romperse. Beverly siente que la única forma de restaurar la unión es realizar un acto que lo regrese al mismo punto, algo que ella interpreta como una transición simbólica a la adultez. La escena es presentada como una metáfora de la pérdida de la inocencia, un ritual de unión emocional, una forma primitiva de restablecer el vínculo psíquico del grupo. Un pasaje que simboliza la transición de niño a adulto, no de forma morbosa. Es más bien en un punto de vista interno de Beverly, enfatizando confusión, miedo, ansiedad y a la vez la responsabilidad para volverlos uno solo. O sea, no es en sí la sexualización, sí es la escena más polémica. Y lo que dice Stephen King es que no sabía cómo expresar que estos niños debían volver a hacerse adultos en ese instante para sobrevivir. Y menciona que quizás debió haberlo hecho de otra manera. Así que sí, hasta Stephen King se arrepiente de haber escrito tal cual esta escena. Obviamente nunca lo vamos a ver reflejada en el cine porque son niños y es algo sexual, entonces sería un delito. El verdadero origen de Id nació del universo en la nada final, en la luz primigenia antes del universo, antes del tiempo, antes de cualquier creación. Existía un espacio llamado la nada final. Cuando Bill y Richie enfrentan a It mentalmente vía Shud, por el ritual de Shud, descubren que It sí está asustada por primera vez. Al final, el monstruo queda reducido a una criatura débil, moribunda, en un pensamiento agonizante. Los perdedores al final olvidan todo. La memoria humana no soporta lo cósmico y después de la muerte de It y la destrucción de Derry, los perdedores empiezan a olvidar todo. Este olvido es un mecanismo de defensa. O sea, matar a It no fue de forma física, o sea, no estaban deshechos en su forma física, sino mental. La única que no olvida del todo es Beverly, porque su memoria emocional es más fuerte. Pero incluso ella pierde detalles hasta que solo queda la sensación de que algo terrible y hermoso ocurrió. Al final, el mal no muere con It, con un mensaje que resume toda la filosofía de Stephen King. Es que el verdadero monstruo no era el payaso, era el trauma, la inocencia rota, la crueldad de los adultos y el olvido. Y bueno, si tú conoces más datos, déjamelos en los comentarios. No olviden de seguirme en las redes sociales y nos vemos en otro video. Mucho cine. Bye.